queridos oyentes de Firmes en la Verdad. Estamos en un nuevo programa y nuestra invitada no es nueva esta vez porque es tiene mucho conocimiento de temas diversos que nos interesan. Ella se llama Victoria Andía, estuvo otra vez con nosotros, es biólogo, tiene el máster en bioética, es diplomada en teología y da clase de biología y religión, aparte de ser madre de 8 hijos, nada menos. Entonces, esta tarde la traemos invitada para hablar de un tema muy actual y muy interesante, sobre todo el que tengamos un punto de vista ético que sea correcto. Y para ello está con nosotros Victoria. Victoria, ¿qué tal estás? Pues muy bien. Qué alegría tenerte con tenerte otra vez, ¿eh? Pues sí, la pena es estar allí de presente, que debe de estar maravilloso Santander. Sí, ahora. Eso lo tenemos que conseguir algún día, ¿eh? Mira, queríamos eso, lo que le he dicho a los oyentes, hablar de la clonación. Entonces, lo primero, preguntarte en qué consiste la clonación y qué es clonar. Mira, clonar es crear un individuo idéntico a otro. Entonces tomo material genético de un organismo y obtengo otro idéntico. Esto se ha hecho siempre con las plantas. A mí me gusta tu geranio. Oye, qué geranio tan bonito. Me das un esqueje, yo lo cultivo y me sale un individuo exactamente, genéticamente igual. Luego otra cosa serán las condiciones de crecimiento, pero genéticamente es igual que el tuyo, es decir, es una reproducción asexual. Entonces, se empezó a hacer con animales. En 1997 fue cuando se clonó a Dolly, un mamífero superior, y es cuando la comunidad científica se puso realmente a reflexionar sobre las implicaciones éticas. Hombre, claro, porque es un impacto. Estábamos acostumbrados a las plantas, que es lo que tú has mencionado, y siempre, pues eso, la persona que cultivaba era como una cosa natural, ¿no? Como quien dice. Y ahora la novedad de Dolly, ¿dónde está? ¿Por qué es tan importante y tan impactante? Claro, porque al principio, todos los embriones pueden clonarse de forma natural. Todos conocemos personas que tienen un gemelo idéntico, absolutamente idéntico. Eso es lo que se llama una clonación gemelar. El embrión, antes de la implantación, cuando están 4 o 8 células, se divide de forma asexual y genera 2 embriones. Y eso es de una forma natural. Ahora, son 2 niños o 2 niñas, que sobre todo cuando son pequeños es casi imposible distinguirlos. Esto se ha hecho también ahora en laboratorio con los embriones resultantes de fecundación in vitro. Pues entonces se trocean embriones para obtener individuos iguales. Son iguales entre ellos. Entonces ese es un paso de la clonación. El siguiente paso, la segunda técnica, es la clonación terapéutica, que es la que vienen a hacer con Dolly. De un individuo adulto ya desarrollado se extrae una célula somática, en este caso fue de una glándula mamaria, y sacaron el núcleo, todo el contenido genético, el programa genético de esa célula. Vamos a explicar un poco, quería yo que explicaras eso, cómo es lo de la célula, es decir, para llegar al ADN, explicar un poco cómo es eso, lo del núcleo y la célula. O sea, todas las células tienen un programa genético, que son el ADN, que está contenido en sus cromosomas. Cada especie está definido por un número de cromosomas y cada individuo por los genes, lo que le indican esos cromosomas. Cada uno de nosotros tiene una serie de caracteres genéticos condicionado por su genoma. ¿Cuándo obtenemos ese genoma? En el momento de la fecundación. Y todas las células de tu organismo tienen ese genoma que te hacen único, distinto, y biológicamente eres lo que eres. Indudablemente en biología se habla del genotipo, que es lo que marcan tus genes, pero luego el fenotipo. Es decir, yo puedo tener un genotipo estupendo, pero si fumo, no hago deporte, como grasas, pues indudablemente no voy a desplegar esas características. Es decir, a pesar de tener el mismo genotipo, el ambiente, las circunstancias, pues pueden influir, y de hecho influyen también. Entonces, pero todas las células ya están diferenciadas. Nuestras células adultas ya están diferenciadas, de forma que solamente una célula de la piel, cuando se divide, da células de la piel, o una célula del riñón, cuando se divide, da células del riñón. Pero en el embrión no es así. Las células del embrión
se dice, bueno, del embrión de una célula son células totipotentes, de una célula de 4 células. Si yo cojo una célula, un embrión de 4 células y la extraigo del embrión, troceo al embrión, me resulta un embrión completo. Son capaces de darme un embrión completo. Pues eso se dice que son células totipotentes, pueden hacer todo. Esa capacidad de división y de generar un individuo completo se va perdiendo conforme el desarrollo celular, conforme el desarrollo embrionario. Ya en el estado de blástula, esas células dejan de ser totipotentes y pasan a ser pluripotentes. Me pueden dar cualquier tejido del organismo. En el organismo tenemos 210 tejidos distintos, células diferentes con distintas funciones, y de ese embrión blastocisto, que es hasta una semana, una cosa así, si lo trocean en esas células, las ponemos en medios de cultivo y esas células son capaces de darme cualquier línea celular. Conforme va creciendo el embrión, las células se convierten en multipotentes. Me dan muchos tipos celulares, pero no todos. Y luego ya nuestras células diferenciadas de un individuo adulto, prácticamente todas son unipotentes. Una célula solamente es capaz de dar esa célula, una célula igual que ella. Entonces, en la clonación lo que se quiere es coger una célula adulta y hacerle ir como un regresar al estado embrionario, que una célula adulta sea capaz de darme todas las líneas celulares. Entonces, cogemos una célula adulta, que en este caso la madre de Dolly, la célula proviene de una glándula mamaria, es decir, esa célula está programada para funcionar pues como glándula mamaria. Cogemos esa célula, pero tiene la información para todos los caracteres de esa, en este caso de esa oveja. En su núcleo. Y cogemos un óvulo. Al óvulo le quitamos el núcleo y entonces el núcleo de la célula somática lo introducimos en ese óvulo sin núcleo. Y eso se ha convertido en un embrión. Ha regresado ese núcleo de una célula somática, le hemos hecho como viajar en el tiempo al revés. Y ahora, pues nada, dejarlo crecer y sale Dolly. Entonces, ese fue, pues claro, pues en Dolly lo espectacular fue primero que era un mamífero, porque en animales más inferiores es más sencillo, pero en mamíferos pues era más complejo. Y además una célula somática adulta. De ahí, claro, inmediatamente las implicaciones éticas. Bueno, ¿la clonación es ética en animales? Pues sí, la clonación. Eso, ¿qué aplicación? Eso, sí, vamos a hablar de la clonación animal y la ética. ¿Qué aplicaciones tiene y qué implicaciones éticas? Claro, la clonación animal, igual que la clonación, va siempre con un código bioético. La experimentación animal siempre tienes que guardar una bioética. No puedo hacer con los animales lo que yo quiera. Pero indudablemente todas estas terapias genéticas para mejorar la calidad de los animales, igual que de las plantas, son lo que se llaman transgénicos en bien del hombre, y mientras no dificulte el desarrollo ni se haga daño a los animales, pues es ético. Eso es lo que ha hecho el hombre con la agricultura y la ganadería, pues desde que somos sedentarios y nos dedicamos a la agricultura y la ganadería, que es domesticar. Pues en este caso me voy a remitir a los animales, domesticar a los animales para nuestro uso propio. La naturaleza jamás habría generado ni una vaca, ni un cerdo, ni una gallina. Son animales que no son capaces de vivir en la naturaleza, porque han perdido las características que tenían al principio, no se pueden defender. Fíjate, a su vez, que contienen 15 o 20 litros de leche, ¿dónde van a correr detrás de un depredador? Claro, un depredador, o una gallina no tiene nada que hacer. Entonces el hombre ha ido seleccionando las características que a él le resultan ventajosas a lo largo de siglos para crear estos animales domésticos. Bueno, pues ahora esto se puede hacer con terapias génicas. Cojo el embrión de cualquiera de estos animales y le introduzco una serie de genes que no le pertenecen como especie, pero resultan buenos. Por ejemplo, puedo coger un embrión de vaca, de ternera, y meterle el gen para la leche materna, humana. Tendré una vaca que cuando la ordeñe me da leche materna. O, por ejemplo, los tomates o los plátanos. Uno de los problemas que hay en la agricultura es que maduran muy rápido. Eso es una característica genética suya. Todas tenemos los tomates que a los 4 días no hay quien los coma, y más con estas temperaturas. Por eso introduzco un gen que evite esa maduración temprana, de forma que me puedan aguantar fuera de la planta más tiempo. O en Asia,
en Asia la alimentación está basada sobre todo en el trigo. Pero tienen mucha carencia de vitamina A. Introduzco en el trigo un gen que le contenga la vitamina A. Es un trigo como dorado, de forma que la gente, a la vez que se alimenta de trigo, tiene un suplemento de vitamina A. O en plantas, pues para no utilizar plaguicidas o pesticidas, pues introduzco genes que les hagan más resistentes a las plagas o a la carencia de agua. Plantas que necesitan mucha agua, y con la carestía de agua que hay ahora en el planeta en muchos lugares, pues les pongo genes de otras plantas que son capaces de vivir sin agua. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer. Todo lo que has enumerado, esto es como positivo, ¿eh? Claro, todo esto es a mi modo de ver, por supuesto que es positivo. Desde el punto de vista ético, ¿en qué puede implicar, o sea, qué implicación tiene la clonación a un animal? ¿La de las plantas, por ejemplo, negativo? ¿Puede haber algo? A ver, claro, siempre se trata de una manipulación genética y siempre, incluso la Iglesia anima a los investigadores todo lo que sea en beneficio del hombre. Sí. ¿Qué pasa? Que estamos metiéndonos ya en lo que se llama ingeniería genética, ¿no? Sí. Que está muy ligada a la clonación. Si yo hago animales que sean capaces de dividirse de una forma espectacular y resistentes a sus depredadores, pues altero muchos ecosistemas. Claro. Es decir, que hay que tener también mucho cuidado. Sí. Todo esto tiene que ser muy controlado, porque claro, si pones un animal hemos visto siempre pues muchas películas, tiburones súper agresivos, plagas asesinas, es decir, hay que tener cuidado porque estoy dotando a animales y plantas de características que no les pertenecen. Claro. Entonces, siempre al lado de un avance científico bueno y positivo, pues está también su cara pues más peligrosa o la duda, no sabemos tampoco. Sí. El alcance, esto en manos de gente sin ética, ¿qué se podría hacer? Claro. En cuanto a entrar ahí cualquier, pues eso, o fines, ¿no?, económicos, o fines, como pasa muchas veces con eso, con lo transgénico, ¿no?, con lo vegetal, que además al que es, por ejemplo, un tomate resistente transgénico, uno natural, pues puede invadirlo, ¿no?, y dejar de existir especies que siempre han estado pues en determinados países, o claro. ¿Y esto qué controláis? Hay comités bioéticos que están por encima de las naciones. Lo que pasa es que estos comités bioéticos pues lanzan normas éticas, pero no tienen ningún poder ejecutorio. Es decir, ellos pues hay una declaración de derechos del genoma humano. Bueno, hay muchas cosas que ellos proponen, ¿no? Pues al hombre no se le puede tocar en la clonación humana, pero son consejos que no tienen ningún poder. Bueno, ¿qué pasa si uno pues se desmanda? Es que es en manos de cualquier gobierno. Por eso hay en general, pues en general todos estos estamentos como supranacionales están de acuerdo, porque pues todos vemos lo que es la sensatez, pues al hombre no se le puede ni tocar, porque claro, todas estas técnicas llegan al hombre y en la terapia génica ya está andando en el hombre. Bueno, vamos a llegar al hombre. Victoria, vamos a dar ese salto ya en el hombre. A ver, la clonación humana, dices tú, has dicho antes que podía ser reproductiva, ¿no? Sí. O terapéutica. Explica un poco primero eso, en qué consiste la clonación humana, porque eso produce a lo mejor escalofríos. ¿Te da miedo con lo que tú has introducido en por lo que puede ser mal uso de lo clonado y en el humano? Parece una cosa como que te da miedo, ¿no? Porque si ingeniería en el manos del hombre es muy delicado. Cuéntanos. Claro, el fin no justifica nunca los medios. Claro, la clonación humana, la clonación reproductiva, pues es lo que toda la literatura y mucha gente desearía. Es decir, pues mira, vamos a clonar a Ben Johnson o vamos a clonar a Einstein, tenemos un individuo genéticamente igual, ¿no? Entonces, clonar un individuo para nacer, para reproducirlo. O ha muerto mi hijo, pues lo quiero clonar, o ha muerto mi marido, pues lo clono. Hoy en día la técnica no lo hace posible, pero sí que está recogido en toda la literatura. Prácticamente todas las legislaciones, incluida la española, prohíbe la clonación reproductiva. Y la clonación terapéutica es de un embrión en las primeras fases de desarrollo
hasta los 14 días, en la ley española, en la ley británica, 14 días, que se han inventado un nuevo término llamándole preembrión. Lo rompo el embrión y le saco las células de una masa embrionaria que son capaces de darme células pluripotentes. ¿Esto para qué sirve? Pues mira, hay muchos procesos patológicos, pues el infarto de miocardio, Parkinson, Alzheimer, diabetes, que son ocasionados por degeneración, disfunción o muerte de algunas células. Por ejemplo, pues en el infarto, pues miocardiocitos, neuronas en el Parkinson, células beta del páncreas en la insulina. Y entonces la medicina reparadora intenta regenerar estas células, entonces para que se recupere la función del tejido. Claro, ¿cuál es el problema? ¿De dónde obtengo estas células? Entonces, una manera de obtener las células, una manera desde luego ilícita y nada ética, es a partir de células madre embrionarias. Cojo un embrión que puede ser o bien procedente de los embriones supernumerarios crioconservados en España, de los bebés congelados, de los niños que sobran de las fecundaciones in vitro. España recoge en la ley que estos embriones los padres los pueden donar para experimentación. La experimentación es obtener células madre. Entonces cogen esta masa celular, cogen las células y dirigen su desarrollo a el tipo celular que a mí me interese, pues neuronas en un Parkinson o células del páncreas en una diabetes. Y destruyen ese embrión. Muy plásticas. ¿Sí? Perdona, destruyen ese embrión. Es que te produce escalofríos, ¿no? Las manipulaciones que llevamos a hacer, ¿no? Claro. O sea que esos posibles seres humanos, como están in vitro, lo han utilizado para fecundación y no lo han usado, se congelan y ahí lo están usando con fines terapéuticos, que muchas veces nos descargamos la conciencia y como aunque el fin no justifica los medios, la gente un poco lo ve bien, ¿no? Ay, bueno, sé que lo necesita, pero es escalofriante lo que estás contando. Bueno, primero, estas células todavía no han curado ninguna de estas enfermedades. Imagínate, saldrían en todos los telediarios. Sí. Se ha curado un Parkinson o se ha curado, pues una paraplegia. O sea, primero no han curado nada. No han curado nada. Pero son muy tentadoras porque son muy plásticas y se regeneran muy rápido. Pero desde luego hay que destruir a los embriones. En España no se pueden generar embriones directamente para utilizarlos para la clonación, sino que son los sobrantes. Fíjate qué horror, embriones sobrantes, es horrible. Pero en algunos otros países se pueden generar directamente con ese fin, para utilizarlos como células madre. Es decir, aquí los padres dejan de ser padres para ser portadores, de un material genético, porque en ningún momento a ese embrión se le va a dar la posibilidad de llegar a nacer. Esto es lo que se llama la clonación terapéutica, que en España, insisto, está admitida. ¿Qué se prefiere, la clonación terapéutica o la clonación reproductiva? Bueno, pues puestos a preferir la reproductiva siempre. O sea, la clonación terapéutica es que directamente elimino el embrión. Es terrible, por lo menos en la reproductiva lo dejó crecer, lo dejó desarrollarse para nacer. Sí. Bueno, de todas maneras suena, como dicen ahora, muy fuerte, ¿eh? Sí, todavía hay cosas peores, porque, claro, el problema de las células madre embrionarias es, efectivamente, el principal problema ético es la destrucción de embriones. Entonces, para solventar este problema, muchos científicos han decidido hacer un mix. Un mix quiere decir, cojo un núcleo de una célula humana y la meto en un ovocito, o bien de rata, o bien de ternera, o bien de mono. Sí. Entonces, de ahí, claro, ese núcleo es humano, pero el citoplasma de esa célula es de un animal. Entonces, eso lo dejan crecer hasta un estado de mórula y lo troceo para obtener células madre embrionarias, para investigar, por supuesto. Y entonces dicen, ahora no hay problema ético porque esto no se sabe ya ni lo que es. Sí. Otra vía que han cogido, porque el problema es que no hay disponibilidad en el mundo, no es tan fácil obtener ovocitos. Ovocitos son los óvulos. Las donantes de óvulos no se pueden obtener tanto como esperma. Claro, esperma es bastante más sencillo, pero los ovocitos son pocos y
y muy deseados. Sí. Entonces han decidido, pensando estas mentes, en fetos de niñas abortados, puncharles el ovario y sacarle los ovocitos. Bueno, qué barbaridad, ¿no? De forma que los ovarios los obtendríamos de estas niñas que han abortado. Y con ellas haríamos los experimentos de clonación, para que te des cuenta que si no hay bioética, pues caemos en una monstruosidad, que son auténticas aberraciones. Aberraciones, total. Entonces, aún nos quedan 5 minutos, pero es que, Madre mía. 4, pero es que me muero de pena porque vamos a ver, para cerrar un poco esto con un aprendizaje, por ver también si hay alguna alternativa a partir de la clonación, de este conocimiento científico, ciérranos tú un poco una conclusión para que los oyentes se queden con ideas claras de lo importante que es la bioética en este nuevo conocimiento de la ciencia. Cuéntanos. Pues mira, por poner algo positivo, en la clonación terapéutica hemos hablado que se pueden obtener de células madre embrionarias destruyendo un embrión, pero hay otras fuentes de células madre que no hacen falta destruir un embrión, como puede ser desde el líquido amniótico, el cordón umbilical de un bebé, o toda persona adulta tiene células estaminales, células madre adultas. Entonces, que además tienen otra parte todavía más positiva, no son tan elásticas como las embrionarias, que no dejan de dar problemas porque se regeneran con tal velocidad que muchas veces causan tumores. Estas células madre adultas son más controladas, no teniendo ese poder tan elástico de las embrionarias, pero además no mostrarían rechazo, es decir, a cualquiera de nosotras nos podrían sacar células madre, pues por ejemplo de la médula ósea o del bazo, y células son nuestras, por lo tanto en un trasplante, en un hipotético trasplante de un tejido, las dejamos crecer estas células en un medio cultivo, que fabrican un tejido, es tuyo, por lo tanto no mostrarían ningún rechazo en caso de un trasplante, serían histocompatibles. Entonces, la ciencia tendría que investigar por ahí. Hay muchos médicos, muchos biólogos que apuestan claramente por las células madre adultas, claro, que dan mejores resultados que las células madre embrionarias. Lo que pasa es que las células madre embrionarias, como siempre hay un negocio detrás, se crearon muchísimas expectativas y entonces se invirtió mucho dinero, pero está decepcionando mucho. Fíjate que con las células madre embrionarias no hemos oído grandes logros ni avances en medicina regeneradora. Y las células madre adultas tal vez vayan más lentas, pero sí han dado mejores resultados. Con lo cual, pues es una vía, es una opción que, no tiene ninguna implicación ética. Claro, o sea que es un avance científico que se puede utilizar bien y eso, si no, la pena es que siempre hay, como tú dices, en el desarrollo de la técnica de las células madre embrionarias, el interés económico, como ha habido una inversión, a esto hay que sacarle productividad y nos da igual lo que pase, pero aquí seguimos, ¿no? Cuando lo que tú has dicho al final, lo del fin terapéutico, pero con la célula adulta, es muchísimo, claro, es una opción válida, ¿no? Sería. Claro. Muy bien. Esta no tiene ningún problema ético. Fíjate, ningún problema ético tienen. Muy bien. Pues, hombre, yo creo que es muy importante toda esta visión que nos ha dado de la clonación y que nos clarifica mucho la idea para cuando oigamos en las noticias, oigamos en los medios, cualquier medio, o leer, tener ya alguna idea sobre este tema y sobre qué es lo que es correcto o ético y lo que no lo es. Así que, uy, qué bien, Victoria. ¿Y algo más? ¿Alguna aportación más? Pues nada, primero que no nos tienen que dar miedo estas técnicas, o sea, por ser cristianos o por tener una bioética no estamos cerrados a todo, estamos abiertos. Lo que pasa es que siempre respetamos al más débil, es decir, nos estamos metiendo en un mundo que parece el darwinismo, ¿no? Solo sobrevive el más fuerte y parece que la vida tiene menos valor la del embrión, que la del feto, que la del niño recién nacido, que la del adulto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque una vez que abrimos la puerta a que hay vidas que merecen la pena vivir, que esa ya se abrió con el aborto.
Pues entonces todo esto es más de lo mismo, si somos capaces de abortar a un niño, a un feto, pues porque tiene una malformación o porque no me viene bien o porque tengo problemas psicológicos, pues todo esto, estas técnicas vienen de la mano. Y tenemos que tener mucho cuidado porque no son temas fáciles, es verdad, la clonación, la fecundación in vitro, y además tampoco los medios de comunicación tampoco pretenden aclarar sino manipular, con lo cual tenemos que hay muchos documentos desde la Iglesia, de muchos estamentos, la verdad que muy fiables para ir leyendo, ir aprendiendo y no dejarnos manipular, ¿no? Pues muy bien, Victoria, muchísimas gracias por todas tus aportaciones de hoy porque nos han ayudado mucho a clarificar y tener noción de este tema. Entonces, pues muchas gracias a vosotros. Sí, bueno, pues te lo agradecemos de corazón y hasta la próxima vez, ¿eh? Muchas gracias, Mariana, cuando queráis. Muchas gracias. Bueno, Adiós. Queridos oyentes, yo creo que ya he resumido muy bien esto. No hay que tener miedo, son avances que son buenos, pueden ser positivos si se trata bien, pero también, como siempre, tenemos que investigar, ir a las fuentes para saber de lo que se habla y formarnos también una opinión con un criterio que esté de acuerdo con en lo que nosotros creemos, ¿no? Y nada más, hasta el próximo día. Gracias.